Teoría jurídica. Estas teorías contemplan la naturaleza del Estado desde una perspectiva jurídica, o sea, desde la ordenación que el derecho lo depara. Las principales son el Estado como orden jurídico. La teoría clásica de Kelsen, en un monismo extremo, sostiene la necesidad de depurar al Estado de todo elemento sociológico, político o valorativo. Esta teoría considera al Estado nada más que como una creación del derecho. Estado es igual a derecho. El Estado es el conjunto de normas jurídicas al que ficticiamente se personifica. Y la crítica dice que ignora todo el contenido y toda base social del Estado, como por ejemplo hombres, territorio, poder, etc. Otra teoría jurídica hace referencia al Estado como relación jurídica. Explica la naturaleza del Estado por la relación jurídica que se traba entre el gobernante y la comunidad. La crítica que se le hace a esta teoría, que es asertiva, cuando lo descubre en el gobierno y la comunidad, cuando descubre que en el gobierno y la comunidad se da una relación que es originariamente social y se torna jurídica y que además es política. Y si bien esa relación existe, es solo un aspecto muy lejano de ser la más importante, ¿sí? Otra teoría jurídica habla del Estado como unidad jurídica. Esta sostiene que la unidad del Estado deriva del orden jurídico. El ordenamiento jurídico que garantiza al Estado es el que lo unifica, el que le proporciona a la comunidad la naturaleza de Estado. Ese orden tiene su expresión fundamental en la Constitución. La crítica que se le hace es que de afirmar que el orden jurídico es el que le confiere forma y unidad al Estado, no se puede saltar a decir que la naturaleza o esencia del Estado radica exclusivamente en la unidad jurídica, proveniente del orden o del derecho que organiza ese Estado, ¿sí? Otra teoría jurídica hace referencia al Estado como persona jurídica o como sujeto de derecho. Esta teoría dice que la teoría del Estado como persona jurídica suele presentarse como una teoría monista, afirmando que la realidad del Estado proviene nada más que del derecho, el cual construye la ficción de la personalidad jurídica para que el Estado pueda ser considerado como sujeto de derecho. En un enfoque no monista, enseña que el Estado es una persona jurídica y que esa personalidad es una máscara prestada por el derecho, pero que se coloca por encima de una realidad social que no ha sido creada por el derecho, sino que ha surgido espontáneamente, ¿sí? La crítica que se le hace a esta teoría dice que su versión monista se trata de una teoría equivocada. En su versión no monista es verdadera, ya que el Estado es una persona jurídica, pero no es la única persona jurídica. El Estado como patrimonio de afectación, otra de las teorías jurídicas. Dice que donde hay un patrimonio o masa de bienes destinados o adscriptos al cumplimiento de un fin, ese patrimonio colectivo necesita ser atribuido en propiedad a un sujeto ficticio, considerado como persona. Esto es el patrimonio de afectación o patrimonio afectado a un fin o patrimonio, cuyo titular es ficticiamente erigido como sujeto o persona. Y la crítica que se le hace es que la ficción de esta teoría es exagerada. Si bien es cierto que existe un patrimonio destinado a cumplir un fin, ese aspecto patrimonial es un mero detalle que no puede erigirse como principal al momento de explicar la naturaleza del Estado. Pasando a hablar de las teorías políticas, que estas teorías se presentan al Estado como una formación del orden político, como un ente de la realidad social que está políticamente organizado. Sus principales teorías son el Estado como soberanía, que sostiene que lo definitorio y lo esencial para identificar y cualificar al Estado es su poder supremo y último. Mandar en última instancia con esa nota de no dependencia respecto del otro y que esté por encima. La cualidad de no dependencia, de independiente y su subordinación sería la soberanía del Estado. La crítica que se le hace a esta teoría es que no agota la realidad del Estado en la cualidad política de la soberanía solamente. La resalta como nota distintiva y en este sentido se puede caracterizar al Estado por la soberanía de su poder. Si bien
ha de dejarse a salvo la tesis que reconoce naturaleza del Estado en ciertas organizaciones políticas que carecen de soberanía. El Estado como decisión es otra de las teorías políticas, que caracteriza al Estado como una unidad de decisión universal en un territorio determinado. En alguna medida, adoptar las decisiones políticas supremas equivale a mandar en última instancia a la soberanía. La crítica que se le hace a esta teoría dice que pueden formularse las mismas observaciones que la tesis del Estado como soberanía. El Estado como empresa, como régimen o como política. ¿Sí? Dice que el Estado como política es una acción que configura la empresa o el régimen político. Y la crítica que le hace es que si esta postura se adopta como monista, quienes así piensan sostienen que el Estado es nada más que puro hacer y puro devenir. Se diría que el ser o la naturaleza del Estado consiste en un hacer. En cambio, si no se incurre en el monismo y se postula que el Estado es una realidad social y política, resulta interesante y verdadero añadir que esa realidad no es inerte, sino dinámica, y que se exterioriza en un quehacer político que da origen y forma a una empresa o régimen. El Estado como personificación de la nación. El Estado es la personificación de la nación. Es la nación políticamente organizada. No tiene existencia jurídica distinta. El Estado no es sino la nación misma organizada y la nación organizada es el Estado. La crítica que se le hace es que resulta equivocada en virtud de los conceptos expuestos sobre nación y sobre Estado. Cuando hablamos del origen y la justificación del Estado, tenemos que hablar de la causa eficiente, ¿sí? ¿Qué es la causa que da origen a un ser? Conocer la causa del Estado es saber por qué existe el Estado, de dónde surge o proviene su existencia. Para contestar el tema de la causa eficiente o justificación del Estado, se han ensayado diversas teorías religiosas de la fuerza, jurídicas, éticas y psicológicas. ¿Sí? Al hablar de las teorías religiosas, estas teorías pretenden fundamentar al Estado en un ser superior al hombre, acudiendo al origen divino del poder como causa eficiente, ¿sí? Y se subdivide en teorías religiosas paganas, teorías religiosas del derecho divino y teorías religiosas del derecho divino natural. Las teorías religiosas paganas sostienen el origen divino del gobernante más que del Estado mismo. Las del derecho divino consideran que el Dios elige a la persona del gobernante y lo inviste directamente de ese poder. Y las teorías del derecho divino natural afirman que el poder deriva de Dios, pero que Dios no predetermina ninguna forma política concreta ni ninguna persona para ejercer el poder. Las teorías de la fuerza sostienen que en el origen del Estado hay un acto de fuerza consistente en la imposición y dominación de un grupo sobre otro. Al preguntarse, pues, ¿por qué hay Estado? Estas teorías de la fuerza responden, porque la fuerza, unos hombres someten y otros hombres son sometidos, ¿sí? Las teorías jurídicas. Estas teorías jurídicas son las que adoptan una institución o figura del derecho para dar razón a la existencia del Estado. Las principales son la teoría patriarcal, teoría patrimonial, de la ocupación, de la prescripción y la teoría contractual, ¿sí? Al hablar de la teoría patriarcal, su principal expositor ha sido Filmer. Esta teoría del Estado deriva de la familia, con la que analógicamente se compara invistiendo al gobernante un poder semejante al del padre de familia y transmitiéndolo como un liderazgo hereditario. La teoría patrimonial dice que el titular de la tierra es por el mismo derecho de propiedad quien ejerce el poder político sobre ese territorio. La posesión o dominio del territorio coincide con la posesión del poder. La teoría de la ocupación, sí, usando la tesis romanista de la que las cosas sin dueño pueden adquirirla por aprehensión, esta corriente fundamenta que el título del Estado es la ocupación del poder, ¿sí?
La teoría de la prescripción dice que la posesión y el ejercicio del poder durante cierto tiempo confieren justificación a título gubernativo. Y la teoría contractual encuentra la causa eficiente del Estado en la voluntad de los hombres. El Estado no se puede justificar si no se supone que existe porque los hombres les han dado origen a través de un acto voluntario de tipo contractual. El pacto o contrato es la causa eficiente que legitima al Estado. Utilizando exclusivamente la tesis contractualista del Estado, se convierte en un ente artificial porque no proviene de la naturaleza humana, sino de un mero quehacer de los individuos. Rousseau y Hobbes dicen que el pacto da origen al Estado después de un previo estado de naturaleza. Los hombres abandonan este estado de naturaleza para organizar la convivencia, que antes era buena y pacífica, según Rousseau, y mala y beliciosa, según Hobbes. El pacto es celebrado entre hombres sin la participación del gobernante. Locke y el liberalismo político acogen también la teoría del pacto, entendiendo que si todos los hombres son, por naturaleza, libres e iguales e independientes, nadie puede ser sometido al poder del Estado sin una incorporación consentida por el propio individuo. Pundorf desdobla al pacto en dos partes. Primero, habla de un pacto de unión para formar al Estado, que se realiza entre hombres, y luego un segundo pacto de sujeción que se celebra con el gobernante para conferirle el poder. La teoría del consentimiento admite que la naturaleza humana es causa eficiente que da origen y legitimidad al Estado, y puede adoptarse las siguientes posiciones. Una es que el consentimiento popular es la causa próxima e inmediata que lo justifica, y la segunda es que ese mismo consentimiento es el origen histórico de cada Estado. Las teorías éticas fundamentan al Estado en una necesidad de carácter moral. Para ello tienen en vista los fines que asignan al Estado y la idea de perfección que se forjan respecto del hombre. Las teorías psicológicas justifican al Estado por la eficacia de ciertos impulsos que impelen al hombre a garantizar la convivencia. No se tratan de teorías autónomas, sino que contemplan a una u otras. Las teorías finalistas en realidad tratan de justificar al poder como elemento del Estado y lo justifican por el fin que atribuyen al Estado. Cuando el poder se dirige a cumplir ese fin, es legítimo en su ejercicio, y cuando se desvía, se incurre en ilegitimidad. Las teorías negatorias. Cuando hablamos de teorías negatorias, estamos hablando de anarquismo. Son teorías que se niegan a justificar al Estado, aún comprobando su existencia, y a veces hasta explicando su origen histórico, afirman que el Estado no debe existir o que es ilegítimo. Genéricamente, esto se llama anarquista. Es la posición doctrinaria que repudia al Estado y rechaza toda justificación del mismo. Fin del Estado. Cuando hablamos de fin del Estado, hablamos de causa final. Responde a la pregunta originariamente que compone dos grandes temas de la política. ¿Para qué manda? Ya no se trata de saber por qué existe el Estado, sino de indagar qué finalidad tiene, ¿sí? Al fin del Estado podemos visualizarlo desde una perspectiva tridimensional, es decir, desde el orden de la realidad de los comportamientos políticos, desde el orden de las normas jurídicas o desde el orden del valor justicia. Veamos. En orden a la realidad de los comportamientos políticos como actividad que se despliega a través de conducta de gobernantes y gobernados, todo lo que se hace es para alcanzar un fin propuesto previamente. En la realidad de la política, el fin que se persigue es una meta. No diríamos inalcanzable, pero sí un objetivo en su plenitud y definitivamente no se consigue nunca. El Estado está haciendo permanentemente porque su fin no acaba nunca, porque su fin es intrínseco a la convivencia, lo satisface, lo bonifica, lo abastece y no podría darse por logrado sin paralizar el disfrute de ese beneficio. En orden a las normas jurídicas, el fin del Estado aparece descrito y formulado mediante normas, sea que éstas estén escritas o no. La Constitución del Estado contiene la descripción de sus fines. En el orden del valor justicia,
El fin a que debe ajustarse el Estado para ser justo es el bien común o la realización del valor justicia. Con distintos matices, en la especulación que nos llega desde Platón, Aristóteles, San Agustín, etc., el Estado debe promover el bien común de la comunidad, la buena convivencia justamente ordenada en beneficio de los hombres. Clasificación de los fines del Estado. Cuando hacemos referencia a la clasificación de los fines del Estado, estamos haciendo referencia a fines objetivos, subjetivos, particulares, absolutos, relativos, universales, exclusivos y concurrentes de sociedades imperfectas. Por ejemplo, los fines del Estado, los fines objetivos. El fin de una cosa está dado objetivamente por la propia naturaleza de esa cosa. En el Estado, el fin es objetivo, es su fin necesario, porque el orden o derecho natural lo establece como debido para que el Estado responda a su íntima razón de ser. En consecuencia, el fin del Estado no es subjetivamente elegido al arbitrio por cada Estado, sino que cada Estado y todos lo tienen asignado por su propia naturaleza. Los fines subjetivos implica renegar de la existencia de un fin objetivo, dado por la naturaleza a todo Estado y admitir solamente que cada Estado empírico tiene el fin específico y concreto que él mismo elige y lo atribuye. Los fines particulares son no tanto los que subjetivamente elige cada Estado, sino lo que más bien dentro de cada Estado o de lo subjetivo forja un Estado en un momento histórico determinado, diríamos como una vocación suya a cumplir ocasionalmente. Los fines absolutos son los que desde una posición valorativa se asignan al Estado de modo inflexible, es decir, sin admitir desviaciones, de modo alguno que el Estado no debe apartarse de ese fin. Los relativos despoja al Estado de fines objetivos y absolutos y lo convierte en fines subjetivos en relativos. Es una postura moderada, se ajusta a los fines objetivos, a las circunstancias cambiantes y a las necesidades históricas. Los fines universales, ¿sí? La teoría del fin objetivo erige a tal fin en universal, es decir, que es el fin que deben alcanzar todos los estados. De igual modo, la teoría de los fines absolutos, pero también de los fines subjetivos, pueden proponer dichos fines con el mismo carácter universal, extendiéndolo a todos. Fines exclusivos y fines concurrentes. Exclusivos son aquellos que incumben únicamente al Estado y concurrentes son los que admiten la participación y colaboración de los individuos y de las sociedades imperfectas. Bueno, con esto hemos terminado con la unidad 3, con lo que hace referencia al Estado, su concepto, naturaleza, características, con sus distintas teorías y el fin del Estado. Nos volvemos a encontrar la próxima clase.